Amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde, noche ya. Vamos a estar hablando, hermanos, esta semana sobre el tema la gloria de la casa postrera. Es un tema muy interesante, ya que vamos a estar comparando, hermanos, algunas cosas que son necesarias, ¿verdad? Y que tienen una relación con el templo de Israel, como con la iglesia, con nuestra familia, inclusive con nuestra propia persona. Entonces vamos a hacer una oración esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez allá en los comentarios, la hermana Sayan Yamilet acá, hermanos, en la cámara, y también pues nos ayuda a veces para ver algunas palabras en el diccionario. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, por este privilegio que nos das de servirte, de predicar tu palabra. Sabemos, Señor, que aparentemente no hacemos nada o mucho, pero de alguna manera tu Espíritu Santo está obrando en las vidas. Te suplico, Señor, que esta noche tu Espíritu Santo convenza, redarguye, y que cada uno de nosotros podamos ser instruidos, podamos ser edificados, podamos crecer en el nombre de Jesús. Dame palabra tuya, que tu Espíritu Santo traiga revelación y sabiduría a nuestras vidas. Amén. Bien, amados hermanos, el tema de esta semana va a ser la gloria de la casa postrera. Y esto lo tenemos, hermanos, basado en Ageo capítulo 2, verso 9. Yo tengo aquí una versión que es una versión un poco moderna, la Nueva Reina Valera 2000. Dice o traduce: la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Será mayor que la de la primera. Aquí se está hablando de una casa postrera. O sea, aquí de alguna manera postrera tiene que ver con lo último, con la última casa. Y dice que la gloria de esa casa postrera, de la última casa, va a ser mayor que la de la primera. Y lo firma el Señor. Y dice: dijo el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dijo el Señor de los ejércitos. Entonces, ahí hay otro punto que no vamos a tocar esta semana. Si Dios lo permite, la próxima estaremos hablando acerca de la paz que debemos tener nosotros. Pero vamos a poner nuestros ojos en esa parte de este texto que dice: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Otra versión, la Nueva Reina Valera 1990, traduce: la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. Entonces, hermanos, el contexto lo vamos a estar viendo en unos momentos más. ¿Qué significa la palabra gloria? La palabra gloria, porque dice la gloria de esta casa postrera, ¿sí? La palabra gloria viene de la palabra kabod, que está en el numeral H3519 del diccionario Strong y del diccionario Chávez. Y resulta, hermanos, que esa palabra gloria significa esplendor, distinción de honor, majestad o reputación, fama. Significa poder, riqueza, muchedumbre. Entonces quiere decir, hermanos, que la gloria, el esplendor, el honor, la reputación, la fama, el poder, la riqueza y las muchedumbres que van a acercarse a la casa postrera será mayor, será más grande que la primera. Entonces esa palabra gloria significa reconocimiento de la grandeza. Quiere decir que la segunda casa
o la casa postrera tendrá un reconocimiento mucho más grande, o se le va a dar una importancia mucho más grande que la primer casa. Entonces, hermanos, también gloria significa la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Entonces, aquí nos está dando a entender, pues, que la manifestación gloriosa de Dios, hermanos, su presencia se va a manifestar de una manera mucho más abundante en la casa postrera que lo que se presentó o se manifestó en la casa primera. Y también nos habla de Yahvé, de Dios, que es la gloria de todo aquel que cree en Dios y que, hermanos, ha confiado en su palabra. Yahvé es la gloria de los piadosos. Es decir, hermanos, es el objeto supremo de su devoción. En otras palabras, hermanos, todo aquel que recibe al Señor en su corazón y lo hace, hermanos, el centro de su vida, a eso, ¿verdad?, se le llama la gloria de Dios también. Cuando alguien, hermanos, dedica su vida al Señor, esa persona, en esa persona se ha manifestado la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que significa la palabra gloria. Pero también se encuentra otra palabra, que es la palabra gadol, o sea, mayor. La gloria de la casa postrera, la fama, la reputación, el honor, la importancia, el esplendor, lo maravilloso de la segunda casa, de la postrer casa, será mucho mayor, mucho más grande, mucho más excelente. Es decir, será en sobremanera, va a sobrepasar las dimensiones de la primera casa. La casa postrera, la última casa, hermanos, la segunda casa va a tener dimensiones mucho más grandes, tanto en tamaño como en número, como en poder, como en valor, como en importancia. Eso es necesario que lo analicemos y lo tengamos en cuenta, hermanos. Porque vamos a ir analizando estos puntos. Entonces yo espero que usted me esté entendiendo. Entonces hagamos un ejemplo, hermanos. Vamos a poner aquí lo que vamos a estar tratando. La primera casa. La primera casa, hermanos, se encuentra de este lado, la primera casa, y allá se encuentra la segunda o la casa postrera, de aquel lado. Entonces, vamos a ver desde una perspectiva, la perspectiva número 1. En Israel, hermanos, la primera casa, hablando de Israel y hablando de templos, el primer templo fue el templo de Salomón. Esa fue la primera casa. Y el esplendor de esta primera casa fue grande, hermano. Pero la Biblia dice que la gloria de la segunda casa, o sea, de la casa postrera, del segundo templo en Israel, que es el templo de Zorobabel, el templo herodiano, el templo, hermanos, del Nuevo Testamento, que abarcó, ¿verdad?, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ese es, ahí tenemos pues dos casas. La primera casa, que es el templo de Salomón, y la segunda casa o la casa postrera, que es el templo de Zorobabel. Eso lo vamos a explicar en unos momentos. Luego tenemos, hermanos, en cuanto a la casa de Israel como nación, Israel nacional es la primera casa. Israel tuvo un pacto de gloria. Y, hermanos, la casa postrera, que es el Israel espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros, tiene un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto es un pacto de más gloria que el pacto que tuvo Israel con Dios. Luego vamos a ver la tercera perspectiva,
que es, hermanos, la iglesia primitiva, la casa de Hechos, la iglesia que inició, hermanos, y que la podríamos llamar la primera casa, la iglesia primitiva de Hechos, y la casa postrera, que es la iglesia del tiempo final, la iglesia del Apocalipsis, la iglesia que nos corresponde a nosotros ser en este tiempo. Entonces, hermanos, y ya aquí tenemos una tercera perspectiva y vamos a ir hablando de ello, porque Ageo 2:9 dice que la gloria postrera, la gloria de la casa postrera, o sea, de esa casa, va a ser mayor que la de la primera. Entonces, veremos también otra perspectiva. La primera casa podría ser también, hermanos, la religión donde nacimos, donde nuestros padres de alguna manera nos llevaron. Pero la religión, más que religión, la casa postrera sería la iglesia donde nacimos de nuevo, donde tuvimos un encuentro con el Señor, donde el Señor empezó a edificarnos y a construirnos y empezamos a ver la gloria del Señor. Eso es algo distinto, hermanos, que, ¿verdad?, la religión donde muchas veces nosotros nacimos. Esa es una perspectiva. Pero también tenemos otra perspectiva que tiene que ver con la primera casa, que es la casa de nuestros padres. Todos tuvimos una primer casa, la casa de nuestros padres, donde vivimos hasta cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí se vivieron muchas cosas, se tuvieron muchas experiencias, se aprendieron muchas cosas. Pero la casa postrera, en este caso, es nuestra casa, nuestra familia, la familia que hemos construido, en la que nosotros venimos a ser padres, abuelos. Y de alguna manera, hermanos, la casa postrera tiene que ver con lo espiritual, con lo almático, con lo físico, con lo material, con lo económico, incluso con lo intelectual, hermanos. Entonces, esto es importante. Esto es algo que yo quiero que usted lo tome en cuenta y lo anote, ¿verdad? Lo vamos a ir detallando día con día, de manera que hoy vamos a ver este primer punto, martes jueves, viernes y sábado, si Dios lo permite. Bien, veamos entonces la gloria de los templos en Israel. En Israel, hermanos, han habido 2 templos, aunque en Apocalipsis se habla de un tercer templo que todavía no está construido, pero ya hay planes para ello. La gloria de los templos en Israel. Entonces aquí puse, ¿verdad?, este pequeño, digámoslo así, esta pequeña gráfica. La primera casa, que es el templo de Salomón, y la casa postrera, que fue el templo de Zorobabel, que es el templo de Herodes, ¿sí? O el templo herodiano. Entonces, hermanos, la Biblia, en la palabra de Dios para todos, en esta versión, en Ageo 2:9, dice: el Señor Todopoderoso lo afirma, y Él dice que el esplendor, fíjese bien, hermanos, la palabra gloria aquí la traducen como esplendor, y hay otra versión que traduce como fama. La fama, el esplendor de este último templo, o sea, de la casa postrera, el templo de Zorobabel, será mayor que el del anterior, que el templo de Salomón. Eso está claro, ¿verdad? Yo espero que estarme explicando. La casa postrera, la gloria de esa casa postrera, que es el templo de Zorobabel, el templo herodiano, va a tener una mayor gloria, dice Ageo 2:9, que el templo de Salomón, que es la primer casa. Y eso dice, será mayor que el de en este sitio daré paz, dice el Señor Todopoderoso.
Entonces, hermanos, expliquemos esto. Veamos la gloria de la primer casa. Que cuando se habla de la primer casa se está hablando del templo de Salomón. Y aquí vamos a ver cosas preciosas, hermano. Y yo espero que usted anote las citas bíblicas. Hay muchas más que pudimos haber puesto, pero no vamos a terminar hoy. Entonces, veamos, hermanos, la gloria de la primer casa. La gloria de la primer casa. La primer casa fue construida con mucho esfuerzo. Dice Primera de Crónicas 29:2 en la traducción lenguaje actual. David, hablando aquí, dice: con muchos sacrificios he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios. Dice, con mucho sacrificio. Otra versión dice, con mucho esfuerzo. Otra versión dice, con mucha dedicación. Dice que él juntó materiales. ¿Y cuáles fueron esos materiales? Oro, plata, bronce, hierro y madera. Para los muebles, para los utensilios que deben ser confeccionados. Y dice que también él reunió muchísimas piedras preciosas de toda clase. Quiero que usted tome en cuenta el esfuerzo que hizo David por conseguir estos materiales para construir casa para el Señor. Quiere decir, hermanos, que no le construyó cualquier cosa, cualquier casa. Eso es tremendo. Entonces, hermanos, David dio de sus riquezas por amor. Antes de pasar aquí, me viene a mi corazón lo siguiente, hermano. Nosotros como pastores queremos construir una casa al Señor y edificar una casa al Señor. Y no hablo del edificio, no hablo de la construcción física, pero así como David deberíamos, hermanos, edificar a la iglesia con lo mejor que el Señor nos ha dado para enseñar, para edificar, para construir, para discipular a la iglesia y que crezca sana y fuerte. A mí me llama la atención que David ocupó los mejores materiales, hermanos, para construir la primer casa al Señor. David amaba al Señor y amaba, hermanos, construir una casa para Dios, aunque él no la pudo construir. Entonces nosotros debemos edificar con lo mejor que podamos, dar el mejor esfuerzo para el Señor, hacerlo, hermanos, con excelencia, con eficacia, con gusto, con amor. Hay quienes pero veo que no se preparan para predicar a la iglesia. Hay lo que salga a la mera hora, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, cada quien, ¿verdad?, va a entregar cuentas al Señor y va a ver cómo edifica. Pero David así edificó, o David así comenzó los preparativos para edificar la casa del Señor. Fíjense que David dio de sus riquezas por amor. Mire cómo dice acá en Primera de Crónicas 29:3 en la traducción lenguaje actual. David dice: es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente. Mire, hermano, David se despojó de riquezas para edificar la iglesia, el templo del Señor, la primer casa para Dios. Y vea usted, hermanos, lo que dio. Dice Primera de Crónicas 29:4, dice que dio 100,000 kilos. Oiga, hermanos, no gramos, 100,000 kilos del oro más fino que existe. Entonces, otra cosa, también dio 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios. Luego dice: y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. Fíjense la gloria, hermanos,
el esplendor con que había en la primer casa que fue construida para Dios. Y dice, hermanos, sigue diciendo que David todavía le preguntó, hermanos, al pueblo de Israel, en Primera de Crónicas 29:5, le dice: ¿quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? Hermano, no estamos haciendo ahorita una recolección o una colecta. Pero si se hiciera esta pregunta hoy, ya que en la iglesia tenemos necesidades, hermano. Necesitamos poner, por ejemplo, el techo de la iglesia. Necesitamos poner climas en la iglesia. Necesitamos, hermano, instrumentos musicales. ¿Quién de ustedes demostraría su amor a Dios ofrendando para la construcción? Bueno, el pueblo del Señor dio ofrendas. Mire, por eso dice ofrendas del pueblo, dice la traducción lenguaje actual, hermano. Dice: entonces todos los jefes de Israel y las altas autoridades del reino dieron de buena voluntad. Mire cómo dieron de buena voluntad las siguientes ofrendas. Cuando va a dar usted al Señor, debe dar de buena voluntad. Si lo va a hacer de mala voluntad, perdón, hermanos. Algunos hermanos se enojaron conmigo y hoy ya no llegan, porque le digo, si usted va a dar la ofrenda o el diezmo de mala gana, mejor quédese con él. No le hace falta al Señor su dinero. Pero si usted va a darlo con su corazón, hermano, Dios le va a bendecir abundantemente. Porque al Señor hay que darle de buena voluntad. Uno ya le enseñó a la iglesia, ya le dijo que debe ofrendar. No tenemos que estar ni manipulando, ni forzando, hermanos, a nadie para darle al Señor. David nada más preguntó eso. Y miren lo que dio la iglesia, el pueblo del Señor, hermano. Dice en Primera de Crónicas 29:7, que dieron 165,000 kilos de oro. Nada más con 1 kilo que yo tuviera, hermano, con eso la hago. Pero 165,000 kilos de oro. Y dieron también 10,000 monedas de oro. Y luego dice 330,000 kilos de plata. Dieron cerca de 600,000 kilos de bronce. 3,300,000 kilos de hierro. Además además dice, los que tenían piedras preciosas se las entregaron a Jehiel, descendiente de Gersón, que era el encargado de la tesorería del templo. Miren lo que dio esta gente, hermano, para construirle un templo esplendoroso a nuestro Dios. De veras, y es triste, ¿verdad? Cuando esto que le voy a contar no es chisme, es real. Pero una hermana me decía: ay, hermano, es que mi esposo no quiere dar el diezmo, porque es que son 1,000 pesos, son casi 1,500, pastor. Pero yo sí quiero darlo, pastor, porque a veces la mujer es más sensible, le cree más a Dios. Entonces, hermanos, al Señor hay que darle de buena voluntad. Y dice Primera de Crónicas 29:9, el rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. Miren qué interesante, hermanos, que nosotros debemos ser ofrendantes. No, perdón, yo voy a decir una palabra fea, pero hay gente que llega a la iglesia con una mentalidad. ¿Cuál sería la mentalidad? No de ofrendar, no de ofrendante, no de dar, sino de demandantes. Con una mentalidad de pedir. Señor, hoy te vengo a pedir. Señor, dame, y dame esto, Señor, y dame aquello.
pero no le dan al Señor. Quieren que el Señor los bendiga, pero no le dan al Señor. Ni siquiera la parte que le corresponde al Señor. Entonces la ofrenda y el diezmo le pertenecen al Señor, hermano. Pero hay gente que nada más llega a pedir, dame, dame. Dice la Biblia que la sanguijuela y sus hijas solamente dicen dame, 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 y nunca se satisfacen, nunca se llenan. Y así pasa con mucha gente que nada más pide y pide, pero nunca da. Nunca le dan al Señor. Pero aquí encontramos, hermano, que el rey David y el pueblo, los que dieron, estaban contentos de haber dado. Estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. No dieron, hermanos, ¿cómo le diré? Porque los forzaron. Dieron por amor. Dieron con un corazón sincero, sin hipocresía. La ofrenda, cuando la entregaron, ahí quedó, ahí murió. No empezaron a hacer cuentas. Yo llevo dado 1,000 la semana pasada, ahora di 2,000, la próxima voy a dar 3,000, ya llevo 6,000 pesos dados en la iglesia. No, hermano, si no muere tu ofrenda, no es ofrenda. No es ofrenda. Pero entonces, estamos hablando de la gloria de la primera casa. Y entonces dice, además, hermanos, Primera de Reyes 6:14, el que construyó este templo fue Salomón al final de cuentas. Allá dice, Salomón terminó de construir el templo. Y dice que Primera de Reyes 6:14 y 15, cubrió las paredes de adentro con tablas de madera de cedro. Miren, tremendo, hermano. La madera de cedro es una de las mejores maderas que ocupan los carpinteros. Y dice que, hermanos, que esa madera de cedro fue tallada con flores, frutos, palmeras y querubines. Era una majestuosidad, hermano. Era una obra esplendorosa que hicieron en el templo de Salomón. Y dice, y luego las recubrieron de oro puro. ¡Qué tremendo, hermano! Eso era una gloria tremenda, hermanos. En el templo, en el primer templo de Israel, que fue el templo de Salomón. Y mire que recubrieron de madera, luego les tallaron flores, frutos, palmeras, querubines. O sea, no es que le dibujaron, sino que le dieron formas con ¿cómo se llama esto? Escultores. Esculpieron flores, frutos, palmeras, querubines. Y luego vinieron, hermanos, y los recubrieron con oro puro. No me pregunte cómo lo hicieron, porque yo no sé, pero dice que no se veía ninguna piedra, hermano. No se veía que lo hubieran hecho con piedra, sino como que si hubiera sido hecho de puro oro. También dice, en las paredes de afuera se tallaron las mismas figuras. El piso lo cubrió con madera de pino y después con oro, tanto el piso de los salones interiores como el de los de afuera. Hermano, el piso. Hermano, nosotros ahí andamos poniéndole, ¿cómo se llama? Vitropiso, ¿verdad? O no sé cómo se le llama, mosaicos al piso, hermanos, y lo vemos caro para nuestra casa. Y cuando se le pone a la iglesia, un hermano, gracias a Dios, se acercó una vez y me dice, hermano, aquí hay 15,000, 20,000 pesos, creo. Me dice, para que le pongan el piso a la iglesia. Pero mire, hermanos, el piso de los salones interiores como el de los de afuera estaban recubiertos, hermanos, con madera de pino, y sobre esa madera estaba recubierta con oro. Hermano, ahorita ya no te hacen casi trabajos de carpintería con madera pura, sino que ahora ya te lo hacen con fibracel, con triplay, con madera que se echa a perder rápido, hermano, que le cae agua y se te echa a perder rápido. La madera, perdón, no voy a hablar de eso.
Primera de Reyes 8:63. Y ofreció Salomón, mire hermanos, sacrificio de paz. Ese día que se dedicó el primer templo, la primer casa de Israel. Dice, y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Hermano, nosotros para hacer una carne asada con la iglesia mandamos a comprar unos 10 kilos de carne. No compramos ni la res entera. Y aquí, hermanos, para la fiesta y para dedicarle al Señor esos sacrificios, fueron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. ¡Wow! Hermanos, fue tanta la fama, fue tanto el esplendor de la casa, permítame, hermano, de la casa de la primer casa de Israel, hermanos, que es que voy a hacerle algo aquí, a ver cómo estamos, sí, que mire, hermanos, que cuando la fama de la casa llegó a la reina de Saba o de Sabá, dice que en Primera de Reyes 10:4, no voy a ponerle todo, ¿verdad? Me dice, la reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón. Mire bien, porque ella le llegó a hacer preguntas difíciles a Salomón y Salomón se las contestó todas y quedó maravillada por la sabiduría de Salomón. Ahora, hermano, y dice que también tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio. Hermano, la rica comida que servían a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes y en especial la de los que servían el vino al rey. Yo me pongo a pensar cómo estarían vestidos los sirvientes de Salomón. ¿Cómo estarían vestidos los que servían el vino? El vino representa el gozo, porque dice que la reina, hermano, no solamente vio la ropa, la elegancia con la que vestían los siervos de Salomón, sino el aspecto, con una sonrisa tal vez, ¿verdad? Sirviendo, recibiendo a los invitados. Porque, hermano, cuando alguien llega invitado a un lugar, pues se le debe atender con gusto, ¿verdad? Con alegría, con gozo, no de mala gana. Entonces, hermanos, mire, y dice, se asombró al ver todos los animales que el rey daba como ofrenda en el templo de Dios. Dijo, wow, qué tremendo, qué maravilloso, qué esplendoroso y qué gloria hay en este lugar. Salomón, el rey, entraba con su esplendor, hermanos, porque dice la Biblia allá en el Nuevo Testamento que se vestía. Hermanos, si los sirvientes se vestían con excelencia, ¿cómo se habrá vestido Salomón? ¿Cómo sería su vestimenta, hermanos? Algunos predicadores, hermanos, ya cuando van a predicar andan todos desfajados de la camisa, hermanos, hasta con playeritas, hermanos, pero es triste, ¿verdad? Que ya no hay majestuosidad, ya no hay, ¿cómo le diré? Esplendor, ya no se, algunos se escandalizan porque el pastor se pone corbatas, pero hermanos, los sirvientes de Salomón, el aspecto y la ropa eran de excelencia. Imagínense la de Salomón y la sabiduría de Salomón y todo cómo había quedado el templo, hermanos, era un esplendor maravilloso. La fama de Salomón se extendió muy lejos.
la fama del templo, la gloria del primer templo fue grande. Pero Ageo 2:9 dice, y esto es lo maravilloso, hermano, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Hermano, todo lo que acabamos de hablar, la gloria de la primera casa era tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hizo majestuosa, esplendorosa a la casa postrera? Porque dice la Biblia que la gloria mayor, la gloria de la casa postrera sería mayor. El templo de Zorobabel sería lleno de mucho mayor gloria. Pero veamos acá, ¿quién fue Zorobabel? Zorobabel, hermanos, viene del acadio y significa simiente de Babel. ¿Por qué Zorobabel, hermano? Él estuvo cautivo en Babilonia. Pero bueno, dice que fue el primer gobernador de los judíos repatriados, según Ageo 2:21. Él era descendiente del rey David. Mire qué relación tiene, hermanos. David quiso construir templo, pero su hijo fue el que lo construyó. Y luego, hermanos, cuando el primer templo fue destruido, hermanos, quedó en ruina. Entonces viene Zorobabel, que es un descendiente también del rey David y antepasado del Señor Jesucristo, hermanos, y comienza la reconstrucción. Y dice la Biblia que Zorobabel, en Esdras 3:8, y el sacerdote Josué comenzaron la reconstrucción del templo de Dios, 1 año y 2 meses después de haber llegado a Jerusalén. Dice que los ayudaron los sacerdotes, sus ayudantes y todos los judíos que habían regresado a Jerusalén. Y para dirigir los trabajos eligieron a hombres de la tribu de Leví, mayores de 20 años. Y comienza, hermanos, la construcción del segundo templo, de la casa postrera, de la última casa. Y los enemigos quisieron detenerlo. No faltó un enemigo que quisiera detener, hermanos, que la gloria de Dios se mostrara de una mayor manera, de una mayor forma en este templo de Zorobabel. Primero quisieron ayudar, según, entre comillas, porque hay enemigos que se infiltran en la iglesia, hermanos, según para ayudar, pero llegan a estorbar. A veces ni lo saben. Pero dice Esdras 4:3, pero Zorobabel, Josué y los otros jefes judíos contestaron, no podemos aceptar la ayuda de ustedes. Solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios, porque así nos lo ordenó el rey Ciro de Persia. No podemos hacer, hermanos, pactos con el gobierno, por ejemplo, para construir iglesias. Si hemos de construir una iglesia y el Señor nos puso la visión, el Señor nos va a dar todos los utensilios, los materiales, todo lo que necesitamos. Si usted lee Esdras, usted va a ver, hermanos, cómo le fue difícil, pero al final lograron construirlo. Y me llama la atención, hermanos, que Esdras capítulo 6, verso 15, dice que el templo de Dios quedó terminado el día 3 del mes de Adar, en el año 6 del gobierno del rey Darío. Esto que voy a decirle aquí, hermano, es solamente una de las cosas que el rey Darío, como ayudaron a Esdras. Pero dice que en esa fiesta de dedicación presentaron como ofrendas. ¿Se acuerdan cuántos fueron los bueyes que ofrendaron, hermanos? Fueron miles. Y aquí dice que nada más ofrendaron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrendas para el perdón de los pecados de las 12 tribus de Israel. Pero no es que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la primera. Y aquí, no, como que si no se estuviera cumpliendo. Incluso, hermano, esta segunda casa fue como menospreciada.
fue tenida en poco. Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel, hermanos, la dejó abandonada. Usted puede leer, hermanos, allá en el libro de Ageo. Entonces dice Esdras 7:27 que el rey Darío ayudó y hasta le dio una carta que todo lo que pidiera a Esdras se le diera, hermanos. Y dice: doy gracias al Dios de nuestros antepasados, que puso en el rey Darío el deseo de devolverle al templo de Dios su esplendor, su gloria, su belleza. Pero hablando materialmente, hablando físicamente, hablando económicamente, la gloria de esta casa postrera no estaba llegándole a la primera. Estaba quedando, hermanos, corta. Estamos hablando materialmente, pero ahorita vamos a entrar en algunos puntos importantes. Dice Esdras 8:25, mire: después pesé la plata, el oro y los utensilios para el templo de Dios que dieron el rey y sus consejeros y todos los judíos allí presentes. Todo esto se lo entregué a los sacerdotes. Y esta es la lista, dice: 21,450 kilos de plata, 100 utensilios de plata, 3,300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos en total, y 2 utensilios de bronce pulido. Esos 2 utensilios de bronce eran tan valiosos como el oro. Mire, ya aquí como que agarra un poquito más, ¿verdad?, de forma. Pero hermano, la casa postrera tenía que tener mayor gloria que la primera. Tenía que ser de más esplendor, de más importancia, de más honor, con más fama. Y entonces, hermanos, veamos lo siguiente: que la gloria mayor de la casa postrera fue Jesucristo. Porque Jesucristo, hermanos, se presentó en esa casa. En el segundo templo, en el templo de Zorobabel. En el primer templo entraba, hermanos, Salomón. Pero en el segundo templo entró nuestro Señor Jesucristo. Y dice San Juan 1:14, mire qué tremendo, hermanos. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir, hermanos, que aquel templo de Zorobabel, el templo herodiano, vio la gloria de Dios, porque el mismo Señor, el mismo dueño del universo, entró en ese templo. Mire, hermano, yo creo que ya se lo leí, ¿verdad? Mire acá, Lucas 2:22. ¿Cuándo entró el Señor en el templo, hermano? Mire, en Lucas 2:22, en la traducción lenguaje actual, dice que 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Lo llevaron al templo, hermano. Ese templo vio a nuestro Señor Jesucristo cuando lo presentaron. Hermano, mire, ¿cómo decirlo? Hay gente que tiene casas hermosas. Uno entra a esas casas, hermano, y uno se queda así con la boca abierta. Y dice uno: wow, qué tremendo el piso, los baños, las camas. Hermano, tienen inclinado hasta el baño. Televisores, hermanos, hermosos, grandotes. Y uno se queda, de verdad, entra como envidia de la buena.
Dice uno, santo Dios, ¿y yo por qué no tengo una casa así? Se para uno frente a las casas, hermanos, esas casas hermosas de 2 plantas, con unas fachadas hermosas, unas luces, hermanos, que yo digo, ¿dónde comprarán esos focos tan lindos? Unos jardines, hermanos, verdes, bien cortadito el césped, flores hermosas. A mí me gustaría tener una casa así, hermano. Yo le digo a mi esposa, yo quisiera tener una casa hermosa así, hermano. Pero usted habla con ellos y no tienen a Cristo en su corazón. Usted habla con esa gente y se han divorciado ya 2 veces, 3 veces. Sus hijos son drogadictos, alcohólicos. Algunos de sus hijos se han vuelto homosexuales. Hermano, gente que tiene riquezas, tiene dinero, han ido a los mejores colegios, a las mejores instituciones educativas, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y aunque su casa y aunque su intelecto, hermanos, aparente una gloria, un esplendor y tengan cierta fama, no es comparado con aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que ha nacido Jesucristo en su vida y que tienen la salvación, hermanos, asegurada. Y es que la gloria, la casa postrera, será mayor que la primera, por cuando Jesucristo entra en nuestro corazón y nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y nuestro corazón un altar para el Señor. Y entonces la gloria postrera nuestra es mayor que la primera. Y es mayor que cualquier persona, aunque sea millonaria, rica, hermanos, y que tenga casas en la playa o en los mejores lugares de México, en la Riviera Maya. Hermanos, de nada le sirve si no tiene a Jesucristo en su corazón. Hermano, mire, el Señor volvió otra vez al tema. Lucas 2:46. Eso ya tenía 12 años el Señor. Los padres habían subido a Jerusalén a una fiesta. Y cuando terminó la fiesta, todos regresaron. Y regresaban, hermanos, como peregrinos, pues, en caravanas. Y el Señor Jesucristo, hermanos, no regresó con sus padres. Se les perdió 3 días. Y dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo y estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Hermano, doctores, no cualquier persona. Eran doctores, eran gente letrada, era gente estudiada, gente intelectualmente, hermanos, de los más grandes niveles. Y dice que oyéndoles y preguntándoles estaba el Señor. Y hermano, el Señor, y dice que todos los que le oían, Lucas 2:46 y 47, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La reina de Sabá se maravillaba de la sabiduría de Salomón. Pero aquí los doctores de la ley se maravillaban de la inteligencia, de las respuestas, de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Estaban hablando, hermanos, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con la sabiduría en persona. Y ese es mayor gloria que la gloria que tuvo Salomón, hermano. Por eso dice la Biblia que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, porque en la primera entró Salomón, pero en la segunda entró el Señor Jesucristo. Así que, hermanos,
Veamos. El Señor entró, hermano, quién sabe cuántas veces entró, pero en la tercera vez que entró para purificar el templo. Hermano, la gente ya habían hecho de la iglesia un lugar de negocio. Ya habían hecho del templo, hermanos, un mercado. Y al mismo tiempo que al hacerlo de mercado, lo habían hecho, hermanos, cueva de ladrones. Porque compraban barato y vendían caro en el templo. Vendían caro la harina para los sacrificios, las palomas. Vendían caro los corderos, los bueyes. Hermanos, en el templo. ¿Se imagina usted? Nada más imagínese como cuando va al mercado. Pásele. Acá tenemos corderos a un precio, lo tenemos en oferta 2 por 1 y allá otro. O sea, acá lo tenemos a 3 por 1. Venga, pásele por acá. Hermano, era una mercadería dentro del templo, dentro de la casa del Señor. Y dice Mateo 21:12 que entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Porque, hermano, ¿por qué no nada más echó fuera a los que vendían? Hermano, porque mire, dice que no habrían ídolos si no hubiera quien los adorara. Mire, no habrían narcotráfico si no hubiese gente que comprara drogas. No hubiese prostíbulos si no hubiese gente que llegara a comprar el amor o el sexo. No hubiese, hermanos, ¿cómo se llama? Donde venden tragos, cerveza, cantinas, si no hubiesen borrachos. Entonces el Señor lo que dijo, aquí hay que echar fuera tanto a los que compran como a los que venden. Y ese es un orden. Primero hay que echar fuera a los que compran y luego a los que venden. La iglesia, hermanos, no es para hacer mercadería. La iglesia no es para hacer negocios. Entonces el Señor, hermanos, echó fuera y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y si usted investiga en toda la Biblia, hermanos, en las cuevas ocurrieron cosas terribles. En una cueva, hermanos, las hijas de Lot tuvieron incesto con su papá. Los que viven en cuevas, los que se encuevan, hermanos, viven en cosas terribles. Imagínense que la gente que vive encuevada, hermanos, no solamente se vuelven ladrones, sino que también dice la Biblia que a veces viven deprimidos. Porque Elías se metió en una cueva, hermano. ¿Cómo iba Elías? Deprimido. Hubo gente que se metió en una cueva juntamente con David, el rey David. Hermanos, se metió en una cueva, pero ahí estaban gente que tenía deudas, gente que estaba deprimida, gente que estaba abandonada, gente pobre, miserable, perseguida. Bueno, en la cueva. Pero la iglesia no es una cueva. La iglesia, hermanos, es casa de oración. Una casa de adoración. Y en esta casa postrera, el Señor vino y la purificó. Pero ¿sabe qué sucedió, hermano? Que cuando no le entendieron los discípulos, tal vez, porque cuando iban saliendo, hermanos, el Señor iba pasando fuera del templo y los discípulos dijeron, mira, Señor, mira qué hermosos edificios, qué hermosos, mira, Señor, qué esplendor de este templo. Y le dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea quitada. Y así sucedió, ¿no? Ahora, Mateo 12:42 dice, la reina del sur, o sea, la reina de Sabá,
se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar, dijo. Es decir, el que está ahora aquí en este templo es mayor que Salomón. O sea, es el creador del universo. La gloria postrera es lo que le traería gloria a esa casa postrera. Jesucristo. Hermano mío, mucha gente paga por entrar a escuchar conferencistas, comediantes. Hermano, la entrada a la iglesia es completamente gratis y no quieren venir a la casa del Señor a oír, hermanos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a escuchar a aquel que es más que Salomón. Porque la gloria postrera, la gloria de la casa postrera es Jesucristo, ¿no? Entonces usted y yo necesitamos poner a Cristo en primer lugar. Yo le invito, hermano mío, a que usted y yo entendamos esta palabra. No se trata de qué tanta fama, tanto intelecto, tanta esplendor tengamos en material, físico, económico, intelectual, hermanos, sino que se trata de tener a Cristo en nuestro corazón, a recibirlo en nuestra vida, a oír su palabra, hermanos, a dejarnos vestir por el Señor, a dejarnos cubrir con su esplendor, con su gloria, con su majestad, hermanos, y dejarnos alimentar por esa palabra maravillosa que es manjar de reyes. La Biblia dice que es pan de ángeles. Así que yo le invito, hermano, a que le digamos: Señor, yo quiero vivir en ese esplendor. Y yo quiero, Señor, que la gloria de esta casa, de este templo, que es el templo del Espíritu Santo, sea mayor cada día. Que tu gloria sea mayor en mi vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Bendecimos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y te rogamos que esta palabra sea edificante y sea de bendición, papá. En el nombre de Jesús, sana a los que están enfermos, obra maravillas, obra milagros y prodigios. Que la gloria, Señor, tuya se manifieste en esta casa. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, a mi esposa, la hermana Olga Lidia, por ahí está compartiéndoles algunos comentarios que tienen que ver, hermanos, con el tema de esta noche. Así que yo le invito para que pues usted lo anote ahí en alguna libreta, porque estos temas son, hermanos, necesarios para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Que el Señor le bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la noche, aquí por Facebook. Pero puede usted también ver estos videos en YouTube. Búsquenos como José M. Suárez, a Ministerios de Ebenecer Cunduacán. Y pues nos despedimos de usted, la hermana Sayan Yamilet, que está allá atrás. Hermana, Dios la bendiga. Y la hermana Olga Lidia, que está por acá a mi lado izquierdo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Saludos a todos.